El tema de hoy tiene que ver con la serie de límites que hemos estado viendo la semana pasada, la enseñanza de mi esposo. El que no la vio la tiene que ver porque Justicia Ilimitada fue algo tremendo, de verdad. Tienen que ver esta enseñanza y ese tema de la justicia ilimitada fue lo que me motivó a enseñar lo que voy a enseñar hoy. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, el único Hijo que tiene, ¿para qué? ¿Quién no se sabe en ese versículo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es la cita? Oye, eso, unos teólogos ya. ¿Qué es eso? ¿Están listos? Creo que ese es el primer versículo que nos aprendemos todos cuando recibimos a Cristo, porque con eso así recibimos a Cristo, porque de tal manera amó. Y bueno, vamos a hablar, como dice la cancioncita que les puse, de un tema que a nadie le gusta, que es el perdón. A nadie le gusta el perdón. O sea, a todos nos gusta que nos perdonen, pero se nos hace difícil perdonar. Y se nos hace muy difícil pedir perdón también. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y me gustaría que entendamos cómo es el perdón de Dios, ¿verdad? El perdón de Dios es ilimitado. Y para entenderlo, tenemos que entender que el amor de Dios es ilimitado. Si no sabemos que el amor de Dios es ilimitado, nunca vamos a entender que el perdón de Dios es ilimitado, como lo dice Juan 3:16. Y esa expresión de tal manera, porque de tal manera, a veces no llegamos a agarrar la profundidad del inicio de esa frase, porque de tal manera. Si lo pudiéramos poner como tanto amó Dios, o el amor de Dios es tan grande que, porque de tal manera nos los hemos aprendido de memoria y ya a veces se pierde el sentido y la profundidad de lo que ese versículo abarca. Lo decimos como rezar, como ya no lo aprendimos y así lo soltamos, pero no entendemos la profundidad, porque de tal manera tanto amó Dios, tan grande fue su amor. Y ese mundo que habla ahí no es cualquier mundo. Es su creación. Ese mundo, dile al de al lado, eres tú. Dile al del otro lado, ese mundo eres tú. Ese mundo, dite a ti mismo, ese mundo soy yo. Entonces podríamos decir, porque tanto Dios me amó a mí, que envió al único hijo que él tenía, que es Dios, que él es el mismo, para que todo, y lo envió, y ya sabemos lo que él vino a hacer cuando lo envió. Él fue enviado y él se dejó enviar por ese amor anterior. ¿Y qué vino a hacer aquí? Porque él no solamente vino a enseñarnos cosas, él lo más importante que vino a hacer fue a tomar nuestro lugar de pecado y morir en la cruz. Tanto amor, tan grande. Los representantes de la humanidad, los primeros representantes de la humanidad, Adán y Eva, pecaron. O sea, que desobedecieron a Dios, ¿verdad? O sea, el pecado que ellos cometieron fue la desobediencia. Desobedecieron a Dios, que le dijo, de todo lo que hay en este jardín puedes comer, menos de ese arbolito. Y el diablo, como es más astuto que nada, entra el pecado a través de la desobediencia, porque nosotros somos, o sea, eso quedó en nuestro, como decía una persona que yo conozco, nuestro génesis, quedó en nuestras células, quedó en nuestro ADN, quedó printado, pragmado dentro de nosotros, el ser desobediente, el buscar lo que no se nos ha perdido, el pensar que la mesa puede tener una quinta pata, en siempre buscar lo que no hay, quedó ahí. O sea, si cuando tú te sientas así, dile, eso fue gracias a Adán y Eva que se dejaron convencer, literal. Entonces, ese pecado que entró en la humanidad con las primeras personas que existieron en este planeta, que fueron Adán y Eva, que Dios los creó a su imagen y semejanza,
no necesariamente quiere decir que es la imagen física, sino la esencia de Dios, ¿ok? Ese pecado nos separa de Dios, porque la Biblia dice que Dios no vive con el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he empezado a escuchar ciertas cosas por ahí, como que Dios creó, fuimos creados para adorarle, fuimos creados para alabarle, fuimos creados para obedecerle, fuimos creados para hacer su voluntad, fuimos creados para que su propósito se cumpla, pero ese no fue el origen del por qué Dios nos creó. Porque si fuera así, Dios fuera un Dios narcisista, que crea para Él, para que me alaben, para que me obedezcan, para que... Y sabes que Dios no es narcisista, ¿verdad? Ni un manipulador como los narcisistas. Manipulan las cosas para que la gente haga para mí. Todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros vemos a Dios a través de nuestros lentes. Dios no solamente quiere sentirse todopoderoso, Él es todopoderoso. Él no tiene problemas de identidad. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es soberano, Él es rey, Él es padre, Él es, y Él sabe quién es. Él no necesita que tú vengas y le digas, te adoro, Padre. No, eso lo necesitamos nosotros. Para nosotros recordarnos quién Él es, que Él es todo eso. Pero vemos a Dios a través de los lentes humanos. Y nosotros sí necesitamos, y todos tenemos un poquito de narcisismo. Y a todos nos, está bien, a todos nos gustan que nos digan cosas bonitas. Entonces, como yo necesito que afirmen mi identidad, yo creo que Dios necesita que le afirmen la identidad. Y le temo a Dios si no le digo. Pienso que eso es el temor de Dios, que tengo que decirle que lo amo, que tengo. No, tienes que decírselo porque te tiene que nacer de reconocer quién Él verdaderamente es. Él no necesita que nosotros se lo recordemos. Somos nosotros los que necesitamos recordar eso todos los días. Desde abrir el ojo y poner los pies en el piso, recordar que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso para tu vida. Él es todopoderoso para tus necesidades. Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Él es soberano. O sea que al final del día, por mucho que tú quieras, Él va a hacer lo que Él sabe que te conviene. Él es rey. Él es un Padre perfecto. Pero el pecado nos separa de Dios. Porque Él, pues definitivamente, la Biblia lo dice, que Dios no convive con el pecado. Por eso sale a relucir una cualidad muy importante de Dios, que Él es amor. Porque de tal manera amó. Él es amor. Esa es su esencia. El propósito de crearnos no fue para que le adoráramos necesariamente, sino fue para relacionarnos con Él. Y la relación que tenemos que tener con Dios es de amor. Él quiere relacionarse con nosotros a través de su amor. Adán y Eva, si tú ves a Adán y Eva, estaban en el Edén y eran libres, caminaban por todos lados y hablaban con Dios todo el tiempo. Ellos tenían una comunicación constante con Dios. Estaban desnudos, ellos no sabían lo que era vestirse. No tenían problemas porque tenían una percepción de ellos que no era limitada a ellos. Ellos estaban abiertos a un Dios ilimitado que hablaba con ellos todo el tiempo. No había problema. Pero bueno, llegó el punto en el que desobedecieron y allí comenzaron a esconderse. Fue cuando ellos se esconden y ellos son los que cortan la comunicación con Dios. Quiero que entiendas esto. Aunque tú estés en pecado, aunque metas la pata y te equivoques y hagas lo que a Dios no le gusta, Dios no corta su comunicación contigo. Tú eres el que por pena y vergüenza te quieres esconder. Y a veces pecas pensando que Dios no te vio. Y resulta que Dios nos ve en donde quiera que estemos, todo el tiempo, lo que hagamos, porque Él nos creó así.
porque Él es tan grande que Él está contigo en el supermercado, en tu trabajo, haciendo una cirugía, atendiendo a un cliente. Aquí cuando yo estoy enseñando, o mi esposo en una consejería, está también cuando metemos una mentira, cuando no agarras el teléfono, también está cuando vas al baño, cuando te bañas. O sea, Él está en todos lados. Los que cortan la comunicación somos nosotros. Y esta es la razón por la cual Dios envía a Jesús, su Hijo, lo más preciado que tenía. Era parte de Él, ¿entiendes? O sea, el misterio de la Trinidad es muy grande. Jesús es Dios, es parte de, es la tercera persona, la segunda persona, pero es parte de Él. Es el mismo Dios y viene a reconectarnos con Dios. Jesús viene a reconciliarnos. Pero esa palabra reconciliación tiene que ver con conexión, no solamente con reconciliarnos de, ay, se rompió, te perdono, ven, sino es reconectarnos con Dios nuevamente, con el Padre. Para que a través de Él nuestros pecados sean perdonados y podamos disfrutar de la vida eterna, que era el plan original de Dios. La vida eterna con Él. Ese es el plan original de Dios, que viviéramos con Él eternamente, conectados con Él, conversando con Él, teniendo una relación con Él libre. Al nosotros escondernos, ya la relación no es libre. Así es que allí es donde se manifiesta el perdón de Dios, a través de Jesús. Y ese es el tema de hoy, el perdón de Dios, perdón ilimitado. Y vamos a ver por qué es ilimitado, pero bueno. Dios nos presenta el perdón de una forma clara, no como el mundo ve el perdón. A través de su justicia ilimitada, que hablamos la semana pasada, la justicia ilimitada de Dios, también nos presenta un perdón ilimitado. Jesús es la representación de la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Por eso el perdón de Dios es ilimitado. Porque su justicia, que es Jesús, es ilimitado, viene con un perdón que es ilimitado también. Él es la justicia de Dios y manifestando esa justicia en nuestras vidas es como podemos tener y ser beneficiarios de ese perdón de Dios. Reconociendo a Jesús como Dios y entendiendo que solo a través de Él es que podemos llegar a reconciliarnos con el Padre, para tener esa relación abierta y eterna con Él. Él vino a salvarnos. ¿De qué ustedes creen que vino a salvarnos Jesús? Él vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestra propia iniquidad. Él vino a salvarnos a nosotros de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos hemos separado de Dios. Y Él vino a este mundo a salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Y es por fe que podemos poner nuestra confianza completa en Él, porque tenemos perdón de pecado. O sea, solamente por fe. La fe es un tema tremendo. La salvación es por fe. Es un milagro, pero es por fe. Y el perdón también, porque si tú no lo crees, no lo vas a recibir. O sea, por fe, todo es por fe. La Biblia dice en Romanos 6, 23 al 24, dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esa es versión Nueva Traducción Viviente. Es decir, sí, porque hay otras versiones más antiguas que tal vez te las sepas de memoria, pero me pareció que esta versión, no sé cuál me pusieron aquí, la misma. Esta versión está como que, espérate, déjame ponerlo práctico, más práctico, ¿ok? Somos pecadores porque somos pecadores. Debemos tener una vida limitada porque somos pecadores. Pero el perdón de nuestros pecados que recibimos en Cristo, tenemos el regalo de la vida eterna. Solamente por el perdón de nuestros pecados que llega solamente a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el perdón de Dios es ilimitado? Bueno, porque una vez perdonados, siempre somos perdonados. ¿Sabías eso? O sea, Él no te perdona hoy y mañana te saca la factura otra vez. Él te perdonó hoy y te perdonó y ya. Siempre seremos perdonados porque permanecemos en Cristo y Cristo se sacrificó en la cruz por nosotros. Imagínate tú
que nosotros todo el tiempo estemos pidiéndole a Dios perdón por lo que hemos hecho. Entonces es como que Jesús hay que clavarlo en la cruz cada vez. Él murió una vez y para siempre, una vez y por todos los pecados de toda la humanidad, los que habíamos hecho, los que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Por eso el perdón de Dios es ilimitado. Esto no es causa de seguir conscientemente pecando, pero porque como nuestra naturaleza es pecadora, ¿verdad? Pecaminosa, vamos a seguir pecando. Pero es para que sí conscientemente tengamos en nuestra cabeza, cuando nos equivocamos, que podemos venir y decir, sí, perdón, Señor, pero sabiendo que ya Él nos perdonó. No sé si me entiendes la importancia de esto. O sea, esto no nos da una licencia para ir a pecar, porque ya Él me perdonó, ahora hago lo que me da la gana. No se trata de eso. Se trata de entender que aunque te equivoques y tú vengas y le digas, perdóname, Señor, porque metí la pata, pero no se lo digas porque pienses que no te ha perdonado, sino se lo digas porque lo amas tanto y te avergüenzas tanto de lo que hiciste, porque como Él te amó tanto y tú metiste la pata y tú lo amas y no quieres desagradar el corazón de Dios, entonces tú le digas, ay, Señor, perdóname. ¿Sí? Yo sé que mis hijas saben que las amo ilimitadamente, porque eso me enseñó Dios. Y ellas no son perfectas y se equivocan y meten la pata, pero ellas saben que ellas pueden venir a su papá y a su mamá y decir, me equivoqué, o esperar que uno las corrija y diga, oye, ¿qué pasó aquí? Y decir, I'm sorry, mami. Y saber que nosotros las vamos a perdonar. No van a esperar el castigo, el rayo del cielo y que no les voy a hablar más nunca en la vida, les voy a quitar el habla y se acabó. Las deseché. Ellas saben que si meten la pata, vengan, digan o escuchen el regaño, la lecture, porque si ya le habíamos enseñado, metieron la pata, nos toca reconstruir sobre lo que está mal, pero nunca las vamos a desechar. No creo que haya ningún padre aquí que deseche a sus hijos por cualquier pecado que haya cometido, grande o chiquito. Porque así es como yo entiendo el problema de Dios con los pecados. Mi corazón se hiere cuando mis hijas se equivocan, chiquito o grande. No importa lo que hagan, se hiere igual. Entonces no hay tamaño de pecado. Igual que para Dios, no hay importancia de pecado, son iguales todos. Le herimos su corazón, no importa qué. Pero Él es tan grande que Él nos perdona todos los pecados, grandes o chiquitos. Es más fácil para una mamá y un papá perdonar a un hijo. Es más difícil perdonar a uno que no es hijo, a otro que te haga daño, empezando por el esposo, a la pareja. Es un poquito más complicado y de ahí se complica más. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesús. Pablo lo dice, imítenme a mí que soy imitador de Jesús. Estamos llamados a ser imitadores de Jesús. O sea que si hay alguien a quien nosotros, en esta sociedad y en esta temporada que todo es imitar, porque todo es redes sociales y todo es imitar al otro. Los trends, ¿qué son? Imitar un baile, hazlo igual. Eso es lo que se lleva ahorita. Entonces, en esta sociedad de imitar, qué chévere que puedas imitar lo bueno de otra gente, pero qué bueno que puedas imitar al perfecto, al mejor que nos dejó, el mejor ejemplo para que podamos imitar, que es a Jesús. A eso es a lo que estamos llamados. El diablo no crea nada nuevo, todo lo desvirtúa, todo lo transforma. Entonces él usa ese tema de que a nosotros nos gusta imitar porque fuimos llamados a ser imitadores de Cristo para que estemos imitando a las demás personas, incluyendo a Él. Y nos vayamos para el charco en vez de caminar en el camino que Jesús nos dejó. O sea, admirar al Cristo es algo bueno. Admirar al Cristo, porque tú puedes imitar a otra persona. Admira al Cristo yo admiro al Cristo de Sari y las cosas buenas que tiene Sari, que solamente se las puede haber dado Dios. Yo estoy consciente de eso. Todo lo bueno que hay en un ser humano viene de Dios. No hay nada bueno en mí, sino es que Dios me lo dio. Entonces, todo lo bueno que ella tiene, Dios se lo dio a ella. Y yo, si hay algo que admirar, es lo bueno que ella tiene. Y yo quiero imitar las cosas buenas que ella tiene. No se trata de envidia, no se trata de falta de identidad. Se trata de ser sabios, de ser inteligentes, de hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Imita al Cristo de tu hermano. No imites el chisme y te metas con él en el chisme de tu amigo del trabajo.
porque aquí en la iglesia nadie chismea, por favor. Eso es otra cosa. Eso es allá afuera. Pero como vamos para allá afuera no te metas en el chisme y admires el chisme. Al contrario, admira a esa persona que lo bueno que tenga es porque Dios se lo dio, aunque no vaya a ninguna iglesia. Aunque nunca haya confesado a Jesús como su Salvador, lo bueno que hay en cada ser humano es porque Dios se lo dio, Dios lo creó con eso bueno. Y todo, oye, yo quiero que entiendan, esto no está en la enseñanza, todo lo bueno que hay es de Dios y todo ser humano tiene algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios creó ese ser humano. Entonces, es importante entender el valor de cada persona, aunque no sea de tu misma creencia religiosa. Aunque no tenga ninguna creencia religiosa y diga que es ateo o que es lo que sea. Lo bueno que está en esa persona tú tienes que saber porque tú sí conoces la Biblia. Y sabes que si Dios creó la humanidad, lo bueno que tenga, Dios se lo dio. Admira lo bueno. ¿Y sabes qué? Hácelo ver. Sería bueno que comenzaras a hacer eso. Hácelo ver a la gente. Jesús nos enseña del perdón en Mateo 18. En el versículo 21 al 22 dice, luego Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús le responde, 7 veces no, hasta 70 veces 7. Y a mí me encanta enseñar de esto, porque yo me veo en Pedro. Yo veo que nosotros todos somos unos Pedros, ¿verdad? Cuando Pedro le hace esa pregunta a Jesús, parece que Pedro quería mostrarle a Jesús que él sabía que el perdón era importante. ¿Ok? Jesús acababa de contarles antes de eso la historia del rey que perdona una deuda grandísima a su siervo y el siervo sale de ser perdonado, se encuentra con un amigo que él le había prestado una plata, ni la décima parte de lo que el rey le había perdonado a él. Se encuentra con ese amigo y le dice, págame, no tengo, y lo manda preso. Acabando de recibir un perdón tan grande, el amigo fue y metió preso al otro. La avaricia, el billete es muy importante. Entonces Jesús les acaba de contar esa historia. Pedro sabe, está entendiendo, el perdón es importante. Entonces él dice hasta 7. ¿Por qué creen que le dice hasta 7? Bueno, porque en la cultura judía, el 7 significa perfección. Entonces él dijo, si hay que perfecto, porque el perdón es importante, pues hay que perdonar a cada persona 7 veces. Hasta 7, o sea, ni un poquito más. Y él sabía lo que significaba eso. Él sabía 7 veces a cada persona, cada día. Porque ellos tienen este pensamiento de que las misericordias se renuevan cada mañana. Ellos saben, o sea, ellos tienen la revelación correcta, pero son muy estrictos, ¿verdad? Y tienen su cuestión de los números y todo eso. Bueno. Pero Jesús, cuando lo escucha, que es más sabio que nada, es más amoroso que nada, le dice, va más allá. Y usando la misma cultura y el mismo estilo y todo, le dice, no, Pedro, hasta 7 no, 70 veces 7. Pedro debe haber hecho como, ¿quiénes se acuerdan de Condorito? Plop, para atrás. Así debe haber hecho Pedro. Quedó con la patica para arriba. Dice, me imagino Pedro, yo que quería lanzarme delante del maestro 7 veces, porque es importante para ti, me está enseñando, yo sé. ¿Cuántos de nosotros a veces no somos así? Y resulta que Dios nos hace, no mamita, espérate que no es lo que tú digas. Señor, yo creo que yo me merezco, Padre, porque me he portado bien, que tú me des tal cosa. Y Dios te dice, no papi, ahorita no. O no te toca eso, te toca algo mejor, espera. Entonces no dice no hasta 7, sino 70 veces 7, es decir, 490 veces a cada persona, cada día. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Que quién va a llevar la cuenta cuando ya lo perdonaste 10 veces y ya se me olvidó? A cada persona, cada día. O sea, tendrías que llevar un librito. Marinés,
Mariana, Reinaldo, María Ángel, Jason, Jason Jr., Margarita, Guimar, o sea, todos los que me van, los conocidos. Tengo el librito ahí, a ver, ¿cuántas te perdoné hoy? 1, 2. No, nada que ver. O sea, Dios les estaba poniendo, Jesús le está poniendo un estándar más alto al perdón. Al final, él lo que quiere decir es, hay que perdonar a todos, todos los días, todo. A todos, todos los días, todo. No te puedes brincar ninguna de esta T. Todos, todos los días, todo. Si te brincas una, ya te saliste del estándar de Jesús. Si perdonas a algunos en vez de a todos, ya te brincaste. Si perdonas hoy y mañana no es todos los días, ya te brincaste. Y si no le perdonas todo, también te brincaste. La Biblia nos enseña que el perdón es mostrar clemencia y misericordia a quien nos ha ofendido o causado algún mal. Eso es la definición de perdón bíblico. El diccionario lo define como la acción de perdonar, es decir, renunciar a la pena, ofensa o deuda que esa persona se merece. Eso es perdonar. Que al final es lo mismo que dice la Biblia. Mostrar misericordia y clemencia, o sea, no cobrarle la deuda. Existen 3 formas de perdón. El perdón que le pedimos a alguien que hemos lastimado. Perdóname, por favor, porque te hice daño. Perdóname, Mariné, porque te hablé feo. Te levanté la voz y no era tu culpa, era la culpa de Mariana. El perdón que nos pedimos a nosotros mismos por haber sido despiadados con nosotros mismos cuando nos damos duro, cuando nos exigimos más de lo que no podemos. Y nosotros mismos debemos perdonar nuestra alma, nuestro ser. Y hacer una reflexión introspectiva. A veces nosotros tenemos que reflexionar y decir, oye, yo me tengo que perdonar porque me estoy dando muy duro. Me estoy exigiendo demasiado, me estoy sintiendo culpable por cosas de las cuales ni siquiera soy responsable. ¿Sí? Y también está el perdón que otorgamos, el perdón que le damos a otro, sin necesariamente exculpar, porque perdonar no significa quitar culpa o responsabilidad, significa pasar la deuda, no cobrarla, pero no significa que esa persona no tenga la responsabilidad de lo que hizo, la seguirá teniendo, ese es su problema. Entonces es como yo voy donde Marinés y le digo, mami, te perdono porque no respondiste el teléfono las 899 veces que te llamé y te mandé mensaje. Ella se ríe. Yo te perdono. Quiere decir que no le voy a imponer ningún castigo, no le voy a quitar el teléfono, ni él habla, ni le voy a dejar de alimentar, ni darle nada. Pero ella sabe lo que hizo mal. Ella sabe que mal, no estaba pendiente, que era su responsabilidad, ¿verdad? Ok. Entonces son esos 3 tipos de perdón que existen. Perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos y otorgar perdón a otros. No, pedir perdón, perdonar a nosotros mismos y bueno, ok. Entonces, el problema que nosotros tenemos es nuestra bendecida humanidad. Utilizamos lo que hablamos la semana pasada, la justicia humana, pero la humana, no la de Dios. Utilizamos la justicia humana para decidir si perdonamos o no. Y a quién perdonamos o no. Se nos olvida, nuestra humanidad siempre va a ir delante de nosotros antes de nuestra espiritualidad, ¿sabes? Es normal. No hay nadie tan espiritual que responda a las acciones de la vida espiritualmente primero. Eso es muy difícil y muy raro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con emociones, con situaciones y siempre vamos a, aunque sea en nuestra mente, vamos a reaccionar carnalmente, humanamente. Lo chévere es que filtremos eso, pero sí, primeramente reaccionamos humanamente. Y te digo algo, el hecho de que no lo hagas, pero lo pensaste, es como si ya lo hubieras hecho. Me dieron unas ganas de matarlo cuando me dijo tal cosa. Ajá. Jesús dice que decirle estúpido a tu hermano es como si lo hubieras matado, o sea que al final lo mataste. No se lo dijiste, a lo mejor ni siquiera le dijiste estúpido, pero lo pensaste. Y ahí quedó. Porque es contigo. Eso es un tema personal, íntimo entre tú y Dios. Puedes tener el mejor amigo, el mejor esposo, el mejor hijo con quien tú hables, pero mentira, nada de eso vale. Vales tú.
A cualquiera le escondemos nuestras emociones, pero a Dios no. Como dice Reinaldo, aplaudan para poder tomar agua. Esto de escoger, eso es lo que se nos ha enseñado. Nosotros vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a quién podemos perdonar y a quién no. Le hemos puesto etiquetas y tamaños a los pecados y al daño que la gente nos hace. Eso no es nada de lo que Jesús y Dios nos enseña. Dios nos enseña pecado es pecado y hay que perdonar a todos, todo el tiempo, todo. Pero la sociedad no nos enseña eso. Si el que me la hace me la paga, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Eso es lo que se nos enseña. Y yo vengo hoy a retarte. Vengo a retarlos a imitar a Jesús. Tal vez haya cosas muy duras que hayas pasado. Tal vez te hayan herido mucho, muy profundo. Pero Jesús nos llama a perdonar. Y como yo comencé hoy diciendo, tenemos que entender que la base del perdón es el amor. Dios nos perdonó por amor. Jesús vino a dejarnos una vía amplia, una carretera anchísima, con la muestra de amor más grande en la historia, la única muestra de amor de la historia. Porque Él es el único que ha muerto. Más nadie ha muerto por mí. ¿Alguien más ha muerto por tus pecados? ¿Por ti, por algo? Nadie. Nadie ha muerto por nadie. De su propia cuenta. Ni siquiera los militares que van a la guerra, los soldados que van a la guerra, porque ellos van porque les toca, no porque se den y quieran morir. Ellos van porque los mandan, no porque alguien diga ellos digan de su propio corazón, voy a morir por la gente de mi país. Y es más, si van y mueren por el ideal de un país, no mueren por la gente. Porque a lo mejor, voy a decir algo aquí, el racismo que existe mucho, un muy blanquito que sea racista no va a morir por el que no es blanquito. O uno que no es blanquito no va a morir por el que sí es blanquito. En su corazón y en su mente está por quien lo hace. Bueno, en el corazón de Jesús estaba por quien lo hacía, todos. Hasta los que no habíamos nacido en ese momento. Cuando no perdonamos, tomamos el lugar de Dios. Por eso te quiero retar a que imites a Jesús. Porque cuando tú no perdonas, tomas el lugar de Dios. Te haces juez y verdugo de quien te hizo daño. ¿Sabes eso? Momentáneamente, ese no perdonar nos da una sensación, y yo no sé cómo se traduce esta palabra, Sari, accomplishment. ¿Cómo se traduce eso? ¿Ah? De logro, así de, lo hice, no lo perdoné. Que le deseas lo malo. Me hizo lo malo, que le vaya mal. Y eso me hace sentir bien. Como si hubiéramos cumplido con nuestro deber. Se merecía que no lo perdonara. Y se merecía lo malo que le esté pasando. Y se merece ir a la cárcel. Y se merece, etcétera. En realidad es una sensación de venganza que viene con la falta de perdón. Es una sensación de venganza. Desearle al otro que me hizo mal, que le vaya mal. Pero al pasar del tiempo, la realidad es que lo que logramos fue sembrar una semilla de resentimiento y amargura en nuestro corazón, la cual regamos y abonamos con la falta de perdón, disfrazado de justicia humana. Y con el tiempo nos convertimos en eso, en unos resentidos y en unos amargados, porque la semilla la sembraste fue en ti. El problema es que tú no perdonas y estás pensando que tú le estás sembrando la semilla al de al lado, el rencor y la amargura a el que te hizo daño. Eso es lo que creemos. Por eso es que nos sentimos bien cuando no perdonamos. Pero resulta que la sembraste en tu corazón. Y entonces muchas veces te da más rabia y te amargas más cuando ves que esa persona le va bien
a pesar de que se portó mal contigo. Y está feliz a pesar de que te destruyó la vida. Entonces tú te amargas más y te sientes peor. Porque la semillita está ahí creciendo. Y se cumple el dicho que dice mi pastor JB: te tomas el veneno esperando que se muera el otro. El veneno de la falta de perdón. Amargura, resentimiento, venganza, ira, rabia, todo eso te lo tomas tú pensando que el otro, y resulta que la que se está tomando, ¿sabes lo que? Aquí está la doctora, que hace un veneno en el cuerpo de uno, destruye. Debe dar un dolor de estómago mientras te estás tomando eso, todo lo que va dañando por dentro, depende del veneno que tomes. Yo me recuerdo una vez, yo estaba pequeña, bueno, ya era una adolescente, y vivíamos en Venezuela, había una señora que trabajaba en mi casa limpiando. Y la señora tenía una niñita. Y la niñita se tomó, ¿te acuerdas, mami? La niñita se tomó de un frasco de una cosa que se llama Más allá, que es un limpiador con amoníaco súper fuerte, que tú abres eso y el olor nada más. Bueno, la muchachita agarró la cosa y se lo tomó. Lo abrió y se lo tomó. Porque era un poquito tremenda la niñita. Tendría como 2 añitos. Y mi mamá la niñita gritando, mi mamá tuvo que salir volando con esa niña para un médico a que le lavaran el estómago. Así andamos nosotros a veces, quemándonos por dentro. ¿Alguno de ustedes ha tenido reflujo, acidez? Bueno, así es la falta de perdón en nuestro ser. Ese dolor adentro horrible. Y cuando tú tienes el reflujo y acidez, estás de mal humor. Porque eso está incómodo, te duele, comes, no comas, lo que hagas, no sabes qué tienes. Así es la falta de perdón. Ese dolor adentro que hace que los demás se den cuenta, menos tú. Porque tú no sabes por qué es. ¿Por qué crees que debemos perdonar? Yo quiero que veas ese amor que movió a Dios a perdonar y a Jesús a morir por ti. Ese amor debe ser manifestado en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a quien primero tienes que perdonar es a ti mismo. Ámate y perdona a los demás. Te lo voy a volver a repetir. Ámate y perdona a los demás. Porque el tema aquí no es el que tú te pongas a mirar que tengo que amar a Sari que me hizo daño, o a Iván que me fastidió y me metió la pata conmigo, me hirió, me dañó. No, me tengo que amar yo. Yo te estoy llamando hoy a que te ames y perdones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que eres tú. De tal manera Dios me amó que mandó a Jesús a que me perdonara. ¿Cómo yo no me voy a amar lo suficiente para perdonar a otro? No puedo seguir tomándome el veneno de la falta de perdón y seguir amargada y cargar con esos rencores. No puedo. Tengo que amarme porque Dios me amó. O sea, yo soy tan preciada que Dios me amó y me perdonó y perdonó a los demás. ¿Cómo yo me voy a sentar de juez a pensar y verdugo de los demás y a pensar que me la sé toda, no perdonando y tomándome ese veneno? Y sufriendo ese dolor y viviendo amargado. No importa cómo le vaya al otro, ámate y perdona.